Qué gusto volver a estar aquí. A ver, por favor, si encendemos nuestras cámaras para poder vernos. No importa si estamos con la pijama, no hay problema. Vamos a iniciar este tiempo. Ahí está, Olimpio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto verte. Hola, Miguel, Jennifer. Hola, Leison, ¿qué tal? Rosita, gracias. Marcia, Alfredo. Hola Doris, siempre Doris ahí esforzándose, lo máximo, Doris, gracias. Muy bien, recuerden de que es, hola Rosita, recuerden que es nuestra última clase, bueno, de estos dos temas, así que va a ser bonito los que no han podido conocerse de repente a través de las cámaras, hacerlo ahora, ¿no? Hola Nelly, ¿qué tal? Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder verlos. Leti, buen día. Ruth también, ahí están. Excelente. Bien, ha sido realmente un tiempo muy bonito, Judy. Bendiciones. ¿Y cuántos nos estamos haciendo con muchos retos? ¿Cuántos hemos sentido como que, wow, hay mucho por hacer? Amén. Qué bueno, qué bueno. Hola, Sally. ¿Cómo estás? De repente es tu audio, Sally, porque sí me escuchan los demás, ¿no? Sí me están escuchando. Ya, ok, gracias. Bien, he estado leyendo los foros, lo felicito, excelentes aportes, y también he estado respondiendo sus preguntas. Dependiendo de la pregunta, he estado contestando algunos de manera privada y otros de manera pública dentro del rol de preguntas. Hola, Evelyn. Y he encontrado algo que quiero compartir para todos. Es que, Sarita, ¿cómo estás? Muchos estamos preocupados por casos en específico, ¿no? Algunos me han contado el casos de familiares, otros me han contado casos de algunos jóvenes o adolescentes de sus iglesias, ¿no? Entonces, he pensado antes de empezar nuestra clase, darles un horizonte general de qué hacer con casos específicos, ¿ok? Bien, primero, quiero que sepan de que el ser humano es único e inigualable. Hay un solo Olimpio. Aunque Olimpio tenga su hermano gemelo, nunca va a ser igual, ¿sí? Rosita es única en el mundo, no hay más como Rosita. Aunque quieran clonarnos, es imposible, ¿no? Es imposible. Entonces, ¿qué sucede? Que porque somos únicos, la forma de tratar con cada persona también es única, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los psicólogos no aplicamos lo mismo para todos los pacientes. No crean que tenemos una fórmula y la aplicamos y ¡plá! Magia. No, cada persona tiene una necesidad distinta. Entonces, les voy a dar algunos pasos generales cuando tengan situaciones de casos, ¿no? Mi familiar, el adolescente de mi iglesia, el joven de mi iglesia. Cuando ustedes vean algo que les preocupa. Bien, primero, ¿cuándo algo nos puede preocupar? Hola, Street. Eh, Número uno, hay dos indicadores que a nosotros nos dice necesitamos la ayuda de un profesional. El primero, cuando lo que hace la persona o lo que dice la persona o lo que expresa la persona, hola Dorita, puede hacerle daño a ella misma. Ese es el primer indicador. Cuando lo que hace, lo que dice o lo que manifiesta la puede dañar a la misma persona. ¿Ok? Y número dos, cuando lo que hace, lo que dice, lo que manifiesta, lo que expresa daña a alguien más. ¿Correcto? Esos son dos indicadores que a nosotros nos van a llamar la atención y vamos a decir, hey, necesitamos ayuda, SOS. Por ejemplo, alguien que le diga a Yanela, digamos uno de los adolescentes de Yanela que le diga, ¿no? Hermana Yanela, estoy pensando en que morir es la mejor solución. Ahí hay algo que nos llama la atención porque esa persona quiere hacerse daño a sí misma. ¿Correcto? O cuando observamos que los adolescentes tienen cortes en los brazos. ¿Quién me dice cómo se llama esa práctica? Estrellita en la frente, ¿a quién me dice? ¿Cómo se llama esa práctica? Tiene un nombre. Muy bien, Maricruz, el cutting. Ajá. Las personas que se cortan en los brazos, o bueno, no solo en los brazos, les diré que he encontrado casos. Tuve en una ocasión una alumna que se había cortado en los brazos
se había cortado en ambos brazos, se había cortado en los muslos y al no tener espacio se había cortado, se estaba empezando a cortar en el pecho. O sea, así, ¿sí? Hay casos y casos, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros observamos alguna situación que le esté dañando a la persona, ahí, ojos bien puestos, busquemos ayuda profesional. Porque aunque yo sé que ustedes son lo máximo, son los líderes, ya no ya, pero necesitamos la ayuda de un profesional. Porque ustedes pueden darle la visión pastoral, la visión hasta maternal, paternal, pero el profesional le va a dar una visión integral, objetiva, desde un lado diferente, ¿correcto? Entonces, dos, cuando la persona está haciendo algo, expresando algo que pueda afectar a los demás. Por ejemplo, de pronto vemos que ese adolescente es agresivo en sus palabras, ¿no? Es que tú eres un idiota, pues eres un tarado. O sea, esa es su forma de tratar. Entonces, ahí, SOS. ¿Por qué? Porque aunque pueda sonar a chiste, y muchos de los adolescentes en las bromas ocultan muchas necesidades emocionales, ¿sí? Porque no está bien que se insulten. O sea, que se insulten no es normal, no está bien. ¿Correcto? Las bromas no necesitan ser ofensivas. ¿Listo? Entonces, cuando hay alguien que su forma de expresar es así, ¿qué pasa? Está dañando a los demás, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, un joven que piensa de que agredir a los demás es parte de la comunicación, no está bien. ¿Listo? Entonces, estas dos cositas nos deben llamar la atención. ¿Qué hacemos cuando encontramos casos así? Necesitamos la ayuda de un profesional. Todo líder de adolescentes, líder de jóvenes, líder de niños, líder de las nuevas generaciones, necesita tener un equipo multidisciplinario de soporte. ¿Ok? Multidisciplinario. Olimpio, SOS es una simbología de peligro. Es como una alerta roja, ¿no? Que se usaba antes en el ámbito militar. Este, entonces, siempre es importante tener un equipo multidisciplinario de soporte. ¿Qué les sugiero que ustedes tengan? Tengan a un psicólogo, correcto, Astrid, tengan a un psicólogo, tengan a un médico, correcto, dependiendo de la situación, un abogado. Si encontramos a un adolescente que ha sido violentado sexualmente, ¿oramos por él y nada más? No, necesitamos actuar de manera integral. Ya hemos aprendido que el actuar es integral, ¿correcto? Entonces necesitas tener un equipo multidisciplinario de soporte. Ok, ¿quiénes deberían estar en primera fila? El psicólogo, un médico, un psiquiatra puede ser también, sí, en algunos casos es necesario. Un neurólogo también para detectar si lo que está pasando con esta persona es parte de alguna enfermedad mental a nivel fisiológico, ¿ok? Un abogado es importante, un trabajador social también quizás. Este es tu equipo multidisciplinario de soporte. Cuando tú observes que hay un caso que necesite ayuda profesional, enfócate en tu equipo, ¿no? Siempre ten un amigo psicólogo, un amigo psiquiatra, un amigo médico. ¿Por qué creen que Jesús entre sus 12 tenía un médico? Lucas, ¿no? Yo me imagino que cuando alguien, pues no sé, imagínate de repente después de tanto caminar, tú crees que no tenían dolencia en los pies, en la columna, probablemente, ¿no? Algunos, porque han sido seres humanos. No piensen que volaban los discípulos, ¿no? Sino que ellos también, como nosotros, se agotaban. Probablemente Lucas intervenía, ¿no? Entonces, es importante tener un equipo multidisciplinario, ¿ok? ¿Y qué hacemos nosotros? Número uno, identificamos. Número dos, derivamos el caso. Número uno, identifico. Se hace daño a sí mismo, hace daño a otros. Allá, ayuda. Listo. Vamos al equipo profesional. Derivamos. Y número tres, ya lo derivamos y ya listo, que lo encomendamos al Señor, punto, nos olvidamos del caso. No, sino que debemos hacer el seguimiento. ¿Ok? Hacer el seguimiento del caso, ¿correcto? Hagamos el seguimiento del caso. No lo dejemos ahí nada más. Preguntemos al psicólogo o doctora,
¿qué fue, no? De este caso, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lado de líderes, de pastores? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué pueden hacer los padres, no? Ah, y esto es algo muy importante. Cuando nosotros identifiquemos casos que llamen la atención para derivar, evaluemos siempre tener el soporte de los padres o de algún familiar. Siempre, no nos mandemos solitos, ¿ok? Identificamos y siempre antes de nada evaluamos tener el soporte de los padres o de algún familiar. Pero ¿qué pasaría si es el mismo padre el que está efectuando el maltrato, el abuso? Entonces recurrimos a un familiar cercano. ¿Qué hacemos en este caso? Le preguntamos al mismo adolescente, al mismo joven, ¿en quién tienes confianza? ¿No? ¿A quién podríamos decirle? ¿A una tía, a un tío, a un primo, alguien de su familia mayor de edad que nos pueda acompañar en el proceso? ¿Ok? Nunca hagamos solitos las cosas, porque eso nos puede traer problemas más adelante. El padre, con todo el derecho, te puede decir, ¿y usted quién se ha creído para llevarle al médico? ¿Quién se ha creído para llevarle al abogado? No, siempre acompañados, si de repente no son los papás, pero algún familiar de confianza por parte del menor. ¿Listo? Entonces, eso en general les puedo mencionar cuando hay casos, porque yo no puedo decirles qué hacer en un caso porque no conozco los pormenores del caso. Tendría que evaluar. Cuando a mí me cuentan un caso, yo los escucho y todo y les puedo dar pautas generales, pero siempre les digo, llévalo a un profesional. Entonces, el profesional que evalúe su caso, porque nosotros en la consulta, por ejemplo, los psicólogos, evaluamos la situación. ¿Ya? Evaluamos la situación a través de preguntas, evaluaciones, etcétera. Y recién podemos decir, me parece que esta persona necesita tal cosa. ¿Listo, hermanos? Entonces repasamos los pasitos. Número 1, identificamos. Número 2, derivamos pidiendo el soporte de algún familiar. Y número 3, hacemos seguimiento. Identificación, derivación y seguimiento. ¿Ok? Estos son los pasos generales cuando tengamos casos que vayan más allá de lo que nosotros podamos hacer. ¿Listo? Muy bien. Teniendo eso que quería compartir con ustedes, vamos a arrancar nuestra clase del día de hoy. Hoy tenemos la clase número 4, cuyo título es Herramientas psicopedagógicas, tecnológicas y virtuales orientadas al trabajo eclesial y social con jóvenes. La clase pasada vimos el perfil, conocíamos un poquito del perfil de los jóvenes y decíamos de que, oye, joven no era el que no se casaba y no tenía familia. Vimos que no, vimos que los jóvenes tienen una particularidad en cuanto a su desarrollo, su forma de pensar, las decisiones que están tomando, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es nuestra ruta de clase? Vamos a responder un poco y vamos a escuchar, tener un pequeño debate sobre si ha cambiado o no la forma de trabajar con los jóvenes dentro de las iglesias. Si creemos que es así, ¿por qué? ¿Habrá cambiado? ¿No habrá cambiado? ¿Seguimos con los métodos de hace 800.000 años? Vamos a ver. Hoy vamos a tener en nuestro contenido las herramientas psicopedagógicas orientadas al trabajo eclesial y social con los jóvenes y también las herramientas tecnológicas y virtuales orientadas al trabajo eclesial social con jóvenes. Finalmente, vamos a responder la parte aplicativa. ¿En qué cambios y mejoras urgentes debo hacer en el trabajo eclesial con jóvenes? Y recuerden que hoy día tenemos nuestro quiz el que va a evaluar el aprendizaje de las clases anteriores hasta la de hoy. Así que mucha atención. Tenemos nuestros objetivos generales, conocer y comprender el perfil integral general del adolescente y del joven en tiempos actuales, a fin de desarrollar herramientas de abordaje desde la labor eclesial de forma contextualizada y efectiva. Desarrollar en adolescentes y jóvenes el proceso de discipulado mediante relaciones significativas a través de lecciones fundamentales que encaminan la vida de ellos en el proyecto de parecerse a Jesús. Lo que queremos es que esta generación pueda tener el modelo de Jesús en sus vidas, en sus decisiones, ¿correcto? Dentro de los objetivos específicos,
Conocer herramientas bíblicas, psicosociales, educativas y tecnológicas de abordaje eclesial y social a fin de ser aplicados en el trabajo práctico con jóvenes en este caso. Y voy a pedir la ayuda a alguno de ustedes que por favor pueda leer Primera de Pedro 3 del verso 5 al 7. A ver, una manito levantada. Ok, Ruth. Vamos a ver, Ruth. Voy a activar tu micrófono. Listo. Adelante. Primera de Pedro 3:5-7, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy bien. A ver, vamos a verificar una cosita. Dame un segundito. Quiero verificar algo. El trabajo con los jóvenes ha sufrido algunos cambios y es importante entender algunos aspectos. ¿Ok? Sí, correcto. Perfecto. Bien. Los jóvenes están cerca a tomar decisiones y una de esas decisiones tan importantes es la familia, los modelos de familia. La Biblia, como por ejemplo aquí en Primera de Pedro, nos exhorta a un modelo en particular, ¿no? Que para algunos jóvenes es un modelo arcaico, pueden decir. Para otros le resta el lugar a la mujer. Entonces, a través de este texto vamos a encontrar que en realidad la Biblia debe ser interpretada en su contexto con la intención del autor. Lo que nosotros comprendamos de la palabra de Dios contextualizada en nuestros tiempos es lo que va a traer una guía, un camino, una luz. Aquí nos exhorta un modelo en el que hay cuidado en el hogar, un modelo de matrimonio de cuidado, similar al de Dios con la iglesia. Pero ¿qué sucede hoy en día en la generación de los jóvenes, particularmente en esta área? El modelo de matrimonio ha cambiado, ¿correcto? El modelo de rol ha cambiado. Muchas mujeres hemos confundido, el feminismo nos ha robado el verdadero rol de una mujer que no la hace débil. Muchas mujeres feministas, por ejemplo, refieren que la Biblia es machista, que Dios es machista, que no le da el lugar a la mujer. Pero vemos a Jesús redimiendo el rol de la mujer en muchos aspectos. Cuando tuvo encuentros con la prostituta, con la samaritana, etcétera, ¿no? Es más, el ministerio de Jesús era sustentado financieramente por mujeres. Entonces, la Biblia no tiene la intención de subyugar el rol de la mujer, por el contrario, ¿no? Pero ¿qué sucede con las corrientes nuevas, filosóficas, sociológicas, que muchos jóvenes están siguiendo? Nos están desviando del modelo que Jesús nos ha planteado, que el Señor nos ha planteado para una relación sentimental, para una relación matrimonial. Y esto está causando rezagos en la vida de los jóvenes. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, hay casos de mujeres que se han casado, he escuchado el caso de una mujer que se casó con ella, o sea, que hizo su matrimonio y se casó con ella, porque no necesita de nadie, ¿no? Varones que han decidido nunca tener alguna relación seria, sino simplemente tener muchas relaciones, ¿no? Parejas que han decidido convivir sin aspirar a un techo matrimonial, ¿no? Y algunos jóvenes que han decidido no ni siquiera pasar por estos terrenos. Entonces, vamos a ver a raíz de este texto un poco
¿qué ha pasado con los jóvenes? ¿No? ¿Qué ha pasado en la vida de los jóvenes? Y vamos a ver, y quisiera yo escuchar sus respuestas respecto a esta pregunta. ¿Ha cambiado la forma de trabajar con los jóvenes dentro de las iglesias? ¿Por qué? Sí, no, ¿por qué? ¿Ha cambiado la forma de trabajar con jóvenes dentro de las iglesias? A ver, ¿qué me pueden decir? Vamos a ver, yo quiero escuchar. A ver, Astrid, coméntanos, por favor. ¿Ha cambiado la forma de trabajar con los jóvenes dentro de las iglesias? ¿Qué crees tú, Astrid? Hola, buenas tardes. Yo creo que sí, pero no tanto, dependiendo de la congregación. Porque, por ejemplo, yo en este momento, desde el año pasado, con mi esposo estamos participando en una congregación distinta a la que eh, asistíamos antiguamente, pero en esa congregación donde nosotros asistíamos, yo desde que nací estaba en esa misma iglesia, la juventud era tratada de la misma forma ahora, en estos últimos años, como la juventud cuando yo estaba y como la juventud cuando mi mamá estaba. Las mismas pautas, exactamente igual, el mismo molde, con algunas pequeñas diferencias que cuando yo era jovencita, fui, por decirlo así, una de las primeras que me atreví a ir a la universidad y que no me reclamaron, pero 5 o 6 años antes, 10 años antes, era muy mal visto que la juventud fuese a la universidad, especialmente las mujeres. Ahora ya no, eso ha cambiado. Al contrario, a los que se les anima a que vayan a la universidad, algunos pastores, para otros no, que solamente sigan, entre comillas, sirviendo al Señor. Eh, Creo que en algunas iglesias sí ha cambiado la forma, a la juventud se le han dado, por decirlo así, más participación, sin ponerle tanta regla. Por cierto, la palabra del Señor es la regla más importante, o sea, es la regla importante. Mi hijo, por ese motivo, también se cambió de congregación hace mucho tiempo, él se bautizó, está sirviendo al Señor feliz en su otra congregación, porque a él le pasó igual que otros muchos jóvenes que los criticaban por la forma de vestir, porque no iba de eterno, por ejemplo. Y esas cosas creo que lamentablemente algunos se han quedado muy en la forma antigua, y el fondo a veces pasa como en segundo plano. En algunas congregaciones, gracias al Señor, sí ha cambiado la forma y ha sido para bien para la juventud. De alguna Genial. manera el Señor se las arregla para que la juventud no se pierda. A pesar de todo. Gracias, Astrid. Has dicho cosas muy importantes y quiero resaltar lo siguiente. Efectivamente, la iglesia, yo no sé desde cuándo o por qué exactamente, es como si se hubiera divorciado de la ciencia, ¿no? Lo que ha mencionado Astrid. Muchos pastores, muchos líderes les da temor de que sus congregantes estudien, lean, ¿no? Conozcan. ¿Por qué? Porque muchos de ellos probablemente no están preparados para responder algunas inquietudes de gente preparada, de gente que ha leído, de gente que ha conocido. Entonces, como nos da miedo lo nuevo, mejor no lo tocamos y que los congregantes tampoco. Y no predicamos de eso. Cuando en realidad las escrituras nos muestran de que la búsqueda de Dios, la ciencia más bien es uno de los caminos para conocer a Jesús. Hay muchos filósofos que refieren de que a través de la ciencia han conocido a Dios. ¿Mm? Entonces, la ciencia nunca se divorció, pero muchos pastores, líderes han divorciado a la ciencia. Eso por un lado.
respecto a los estudios. Y lo otro, yo no sé cómo sea, por ejemplo, en algunas iglesias, pero en mi caso hace no tanto, hace poco, cuando yo decidí estudiar teología, mi segunda carrera es teología, siempre en el instituto, en el seminario, o en mi caso en la universidad, te solicitan el permiso de tu pastor, ¿no? Entonces, cuando yo fui a hablar con mi pastor me dijo, déjame orar para que Dios me confirme si debes estudiar, ¿no? Entonces era como que ir en tu pastor para que, wow, reciba, no sé, pues, ¿no? Una confirmación de que si va a estudiar o no va a estudiar, ¿no? Y tú tenías que esperar para que tu pastor, después de orar y buscar esa confirmación, te diera el permiso de estudiar. Miren, y esto no ha pasado hace mucho, les cuento, yo acabé de cuánto, hace 4 años atrás. O sea, importantes situaciones. Por ahí, habían 2 manitos levantadas. A ver, quiero ver. Están las manitos levantadas. Respecto, ¿habrá cambiado el trabajo con los jóvenes? ¿Habrá cambiado el trabajo con los jóvenes? A ver, adelante, Ruth. Ruth Díaz. Pasamos a Judy. Judy. Buenos días, Eli, buenos días con todos. Bueno, sí, yo he visto que han habido muchos cambios dentro de mi iglesia. Primeramente, a raíz de la cuarentena y todo ello, se implementó las oraciones de madrugada, ¿no? Los devocionales, que lo hacemos por Meet. Y ya después que ya hemos salido de la cuarentena y todo ello, ha permanecido, ¿no? Hasta ahora tenemos nuestras oraciones de madrugada y donde nosotros los jóvenes dirigimos y ya hacemos la invitación a todos los demás chicos que entren, ¿no? Se envía el link, hacemos las oraciones de peticiones y también nosotros compartimos el mensaje, el devocional, un pequeño devocional. De ahí también he visto que nuestros pastores han implementado los cursos de discipulado, liderazgo en todo el equipo, ¿no? Entonces hemos estudiado varios libros de la Biblia, el caso de Nehemías hemos estudiado, ahora último también ya se hicieron algunas clases presenciales en cuanto a estos estudios, ¿no? Para que nosotros como equipo dentro del liderazgo podamos abordar muchos temas, ¿no? Entonces esa parte ha sido muy, muy de bendición y aprovecho de bendición porque nosotros a veces tenemos algunas dudas, ¿no? Pero nuestro pastor nos ha estado orientando y nos ha dado material también, ¿no? Palabra y todos hemos salido bendecidos y nutridos, ¿no? Para poder abordar estos temas. También tenemos nuestros cultos, ¿no? Que son los sábados normal, pero también se implementó las reuniones miércoles que se llaman modo amigo, donde más interactuamos más con los jóvenes, ¿no? Ya es un trato más cálido, hay palabra, hay preguntas, juegos también, se premia a los chicos que vienen por primera vez, ¿no? Hemos aperturado ahora recientemente ya las reuniones modo amigo presencial en la iglesia, ¿no? Y yo he estado y ha sido de mucha bendición porque han habido muchos chicos nuevos que han ido el primer día, ¿no? Y se ve ese cambio, se ve también que dentro del ministerio, dentro de todo el equipo, tanto pastores como el equipo de jóvenes, están bien compenetrados, ¿no? Como que nos animan nuestros pastores a poder seguir trabajando, tener más ideas, más estrategias para poder captar a estos jóvenes, ¿no? Genial, gracias, Judicita, lo máximo. Me alegra. Miren, la opinión de ella, ¿no? Como joven, frente a los cambios que está habiendo en sus iglesias. Cuán importantes son los espacios para los jóvenes, no solamente para poder predicar, sino para conocerlos, porque a veces creemos que la única manera de predicar es a través del púlpito, cuando en realidad podemos predicar a través de los juegos, podemos predicar a través de asistir y celebrar un cumpleaños, o sea, hay mil y un maneras de hacerlo. Excelente, gracias Judy. Vamos a escuchar a Natalia.
Adelante, Natalia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Buenos días todavía, disculpa. No, quiero hacer una pregunta respecto al pastor. Lo que pasa es que mi caso es un poco especial. La iglesia es nueva relativamente y el pastor es coreano y está en Corea porque por situaciones de la visa él tiene que estar viajando un tiempo allá y regresar al Perú. Pero acá sí tenemos los hermanos encargados, pero en este caso, yo a veces veo que escuchan varias veces ustedes que ustedes les consultan a los pastores para realizar actividades, ¿no? Personales, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ser profesional, ¿no? Si yo quiero estudiar algo, yo tengo que pedirle un consejo al pastor. Entonces yo, cuando he escuchado eso, yo me quedo un poco, o sea, no sorprendida, sino que un poco pensando en eso, ¿no? Que es necesario, o sea, que yo le esté preguntando al pastor lo que quiero hacer. O sea, por ejemplo, si yo quiero estudiar, no sé, digamos que, no sé, música, digamos, ¿no? Quién sabe, ya, esas carreras que tal vez pueden ser así un poco diferentes, ¿no? Porque la música, de hecho, que te va a llevar también a otro tipo de géneros, ¿no? De música. Entonces, ¿es necesario que alguien le pregunte a un pastor qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? ¿O es una decisión propia, ¿no? Que es claro que un consejo, una guía puede tomar, pero yo no sé si un pastor, o sea, si está bien en general, si un pastor puede decirte a ti si es que tú vas a hacer algo o no. No sé si eso está bien. Esa es mi pregunta. Interesante tu pregunta, Natalia, gracias. De hecho, la respuesta iría por dos caminos. Primer camino, desde un contexto personal. Yo creo que cada persona decide cómo ver a sus pastores, algunos como guías, como amigos, como consejeros. Es una decisión personal, ¿no? Por un lado, si tú puedes consultar, pedir consejos o no. Y dos, creo que también mucho depende de la iglesia, ¿no? Hay iglesias en las que sí solicitan de que, sobre todo los líderes, los que tienen algún cargo dentro de la iglesia, puedan solicitar permisos a sus pastores para poder desarrollar diferentes actividades, ¿no? No tanto así como empezar una carrera, pero quizás sí algunas actividades que contemplen la venia del pastor. Por ejemplo, hay lugares donde solicitan el permiso pastoral, ¿no? En una carta de autorización, por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde sí lo solicitan. Entonces, cuando te solicitan ello, pues definitivamente sí necesitas ese ok de tu pastor, ¿no? Sí, correcto, Marian. En algunos casos se da sobre todo para cursos, carreras o estudios relacionados al tema ministerial, ¿no? Pero también hay otras iglesias donde sus pastores sí es norma, parte de la forma de trabajar de la iglesia, que sí le tienes que consultar a tu pastor, ¿no? Cualquier decisión trascendental que vayas a tomar. Entonces creo que eso va por dos lados, como vuelvo a repetir. Es un lado personal de cómo tú puedas tomar la vida de tus pastores en tu vida, ¿no? De qué manera pueden influenciar tus pastores. Y dos, también dependiendo mucho dentro de tu contexto eclesial, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a veces, no todas las decisiones al 100%, pero sí cuando son decisiones trascendentales, consulto con mis pastores y muchas veces también cuando ya he tomado una decisión, les pido siempre su cobertura en oración, ¿no? Entonces, de mi parte, yo me siento como que coberturada en ese sentido, ¿no? Pero es algo mío, es algo personal. Entonces, no es que ellos me lo soliciten, ¿no? En mi caso, mis pastores no me andan pidiendo ningún tipo de explicación de lo que hago, ¿no? Sino que ellos también creo que como pastores quieren saber en qué andamos, ¿no? Y por qué orar, y es como una forma de cuidado, pero en algunas otras iglesias a veces eso se ha confundido. Entonces, avanzamos un poquito respecto a el trabajo con los jóvenes. Algunos dicen, me alegra que, por ejemplo, en iglesias como la de Judy, la de Astrid, esa nueva iglesia que está congregando, puedan haber algunos cambios, ¿no? Pero también tenemos otras iglesias en las que se siguen trabajando, como decía Astrid, con el mismo molde. Ahora, hay un aspecto el que se ha descuidado mucho en el trabajo con jóvenes,
Y Judith mencionó algo, preguntas, dudas. ¿Y por qué? Porque la semana pasada vimos que parte del perfil del joven, ¿qué era? Ese pensamiento concreto que le lleva a tomar decisiones, a hacerse preguntas, el pensamiento crítico, el reflexivo, el que dice yo no soy como los demás o estoy en contra de esto en mi sociedad, ¿no? Que los llevan a marchar, que los llevan a quejarse, que los llevan a opinar. Entonces traen dudas y hemos descuidado esa parte, el darles el ambiente, el campo, el contexto de confianza dentro de las iglesias como para preguntar. Entonces, yo les quiero presentar un video de un ministerio que particularmente considero ha bendecido mucho a muchos jóvenes, justamente en este aspecto. Es un ministerio que ha llegado a varias iglesias, perdón, a diferentes ámbitos que las iglesias no han podido llegar. Voy a mostrarles un resumen de una de las labores que este ministerio ha ejecutado. Vamos a verlo. Muy bien, atentos. Que decidió confiar el fundamento de la fe cristiana to women a las mujeres, to specifically speak value over them, para específicamente hablarles valor a ellas, knowing that they would have to fight for value in culture for a long time. sabiendo que ellas iban a batallar su valía en la cultura a través de la historia. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Si no tenías pan, tú no sobrevivías. Fue la comida más importante. Entonces lo que Jesús está diciendo es que yo soy la única cosa que puede satisfacer tu alma. How does that relate to my experience of suffering? ¿Cómo se relaciona lo que tú me dices con mi experiencia de sufrimiento? When I suffer, what makes me think that I can trust this God? Cuando yo sufro, ¿qué hace que yo pueda confiar en este Dios? Y lo he pasado genial. He escuchado muchas cosas que no sabía y lo que más me agrada es que podemos tener un tiempo en el cual podemos hacer nuestras preguntas. No solo vi una conferencia basada en creencias, sino también en argumentos que demuestran el por qué todo esto pasa. Todos los eventos y las charlas que hemos podido tener son extremadamente chéveres porque hemos podido aprender, tanto los que somos cristianos como los que no son cristianos, a poder hacernos preguntas que no podemos hacernos en otros espacios. Cada uno de los chicos interesados en querer y ver de una mejor perspectiva cómo Dios habla en sus vidas. Muy bien. ¿En qué contexto se ha desarrollado este tipo de eventos? ¿Cuál era? ¿Dónde estaban? ¿En qué lugar? En las universidades. En una de las universidades en nuestro país, en el Perú, más importantes, la Universidad San Marcos. Los expositores eran PhDs, doctores, licenciados en filosofía de Oxford, de diferentes países, filósofos con carreras profesionales que llegaron a las universidades a responder preguntas propias de los jóvenes. Preguntas fuertes, ¿ah?
Yo he asistido a un par de estos eventos de Dime por qué, y al margen de la lamentable que pudo haber pasado con el fundador de este ministerio RZIM ha bendecido mucho, muchísimo, 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 porque muchos jóvenes han encontrado en este ministerio el lugar para conocer a Dios, y escuchen bien lo que les voy a decir, conocer a Dios más allá de la emoción. Ojo, y esa es la gran diferencia entre los adolescentes y los jóvenes. El adolescente se emociona, y por la emoción a veces hay que ir, para que luego, oye, conozcan a Jesús como un Jesús real, que experimenten ello después de la emoción. Pero el joven busca lo sólido. El joven va a la razón muchas veces. Entonces, el primer camino en los jóvenes a veces no es la emoción. Por eso es que mientras el predicador, no en todos los contextos, pero en una gran mayoría de jóvenes, mientras el predicador está gritando y está sudando y todo lo demás, muchos jóvenes están como que, pero lo que ha dicho no tiene sentido. Pero lo que ha dicho como que la filosofía no dice eso. Tal autor no dice eso. Ajá, sí, Astrid, correcto. O sea, como que yo he escuchado entre amigos, ¿no? Algunos jóvenes que dicen, ¿y por qué grita? ¿Por qué grita? ¿Qué le pasa? Porque el trabajo con los jóvenes es distinto. Entonces, ¿qué sucede? Para algunos es raro. El trabajo con los jóvenes no puede ser igual. Tenemos que crear espacios para responder preguntas y para generar preguntas. No podemos tener jóvenes con la fe así, que anden en una fe en Dios, pero ciega. No, no, no. Pablo no nos habla de una fe ciega. Pablo nos exhorta a tener una fe sólida, basada en argumentos sólidos. No es una fe emocional. No es una fe que sí, a Dios lo siento, y cuando no lo sientas, me voy de la iglesia. Ah, ahí está el gran problema. La fe necesita pasar por el tiempo de preguntas. Tú no puedes creer ciegamente en las cosas. Incluso la fe en el Señor tiene que tener argumentos. ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué no abrazaste el catolicismo? ¿Por qué no abrazaste otras religiones o otras creencias? ¿Por qué de tu fe? Más allá de un milagro, más allá de repente, pues, cosas meramente emocionales. ¿Por qué crees en lo que crees? ¿Por qué crees en lo que crees? Yo tengo muchos jóvenes que me dicen, hermana Elizabeth, ¿y está bien si hago tal cosa? Y yo le digo, ¿por qué me tienes que preguntar a mí si está bien? Tú eres capaz de responder si está bien. Porque muchas veces en las iglesias no formamos personas con fe sólidas. Formamos solamente seguidores, que si el pastor se va a la derecha, todos van a la derecha. Si el pastor va a la izquierda, todos a la izquierda. Pero hermano, eso está mal, no importa, es lo que dice el pastor. Dios no nos exhorta a tener simplemente seguidores, sino a tener hacedores del evangelio. Y tú haces algo que primero entiendes. No haces algo a lo loco. Entonces, muchas veces sí es importante que pase la fe por el momento de las preguntas, de la duda, de decir por qué crees lo que crees. ¿Por qué? Porque cuando los jóvenes van a contextos sociales, artísticos, políticos, científicos, esos contextos los fuerzan a preguntarse, ¿por qué crees lo que crees? Y muchos jóvenes no están preparados para responder. Por eso es que luego se van con muchas corrientes que vienen por ahí. Y luego te encuentras a alguien que antes estaba congregando en la iglesia y ahora es ateo y ahora es agnóstico.
o ha abrazado otra corriente. Porque no hemos hecho la tarea, líderes de jóvenes, pastores de jóvenes. Esa sí es nuestra tarea. Fomentar espacios sólidos para la fe de los jóvenes. Que cuando vengan preguntas personales, dudas personales y también preguntas y dudas desde las corrientes sociales, filosóficas, científicas y demás, podamos responder por qué seguimos a Jesús. Esa sí es nuestra tarea. Pero ¿qué hacemos en las iglesias? Fomentamos seguidores y no estamos discipulando, solo estamos adoctrinando. Y tú puedes seguir una doctrina ciegamente, pero discipular, eso es otra cosa. Analiza las conversaciones que Jesús tuvo con las personas. En ningún momento adoctrinó a nadie. En ningún momento dijo, haz tal cosa, no importa si entiendes o no. Jesús iba al fondo del asunto. Herramientas actualizadas para el trabajo con los jóvenes. Tenemos he clasificado en 3 grandes columnas, ¿correcto? Dentro de las herramientas psicopedagógicas. ¿Por qué coloco siempre el término eclesial y social? Porque yo creo que el trabajo con las nuevas generaciones puede empezar en las 4 paredes de un templo, pero tiene que impactar la sociedad. Por eso es que siempre ustedes van a ver el término eclesial social, ¿correcto? Número 1. ¿Los jóvenes se están yendo de las iglesias? ¿Cuántos dicen que sí? Sí. Se están yendo de las iglesias. Y justo da la casualidad que cuando ingresan a estudiar alguna carrera, ya no vienen. ¿Cuántos han visto eso? ¿Por qué? Hay gran deserción eclesial. El índice es elevado y justo pasa en la época de estudios, ya sea universitario, técnicos, etc. Esto es algo crítico. ¿Por qué? Porque justamente en algunos casos sí puede ser por la sobrecarga. Sin embargo, déjenme decirles que cuando existe un discipulado de seguimiento a los jóvenes, nunca se apartan del servicio. Por más sobrecargados de tiempo, aprenden, como yo siempre les digo a los jóvenes, aprenden a organizar sus tiempos. Elizabeth, estoy en parciales, estoy en finales. Bien, tómate esta semana, pero tal día estás. Sí, ahí estoy. Yo he trabajado con jóvenes que han venido, que justo su época de parciales, de finales, de la universidad coincidía con algún evento en la iglesia y han traído sus libros, han traído sus cuadernos y ahí estaban. Terminaba el culto y se iban a estudiar. Se amanecían. He tenido jóvenes que salían corriendo de la universidad después de sus clases para venir a la iglesia. ¿Por qué lo hacían? ¿Porque les pagábamos? No, porque querían comer lo que había allí, porque les atraía lo que había allí, porque amaban lo que había allí. Entonces, cuando realmente es atractivo, el joven no te va a decir, ay, es que ya no puedo, mis horarios, ya no puedo. Jamás. El punto es si realmente quieren estar en la iglesia. Porque cuando tú quieres estar, nunca dejas de estar. Yo desde toda la universidad, ahí está Judicita, trabajaba con los adolescentes mientras era estudiante universitario. Nunca he puesto a la universidad como una excusa para no servir. ¿Pero por qué? Porque me atraía, porque amaba, porque me apasionaba lo que había en la iglesia. Entonces, eso hacía de que me podía de repente organizar mejor y sacrificaba ciertas cosas para poder estar allí y no descuidarlo. Entonces, mucho depende. Factor número 1, importantísimo, que les estamos dando en las iglesias. ¿Qué tipo de ambiente están recibiendo en las iglesias? Porque cuando el joven lo disfruta, porque cuando al joven le atrae, porque cuando el joven se apasiona, no deja de venir.
No te dice, es que estoy full, ya no tengo tiempo. Te lo digo porque lo he visto y te lo digo porque lo he vivido también. Te amaneces una noche más para poder estar en la casa del Señor. Como decía David, ¿no? Prefiero estar, wow, aunque sea solo un día en la casa del Señor. ¿Pero por qué? Porque los pastores, porque los líderes están haciendo su tarea, presentando el contexto ideal para el joven. Pero cuando no es así, lo mejor es irnos. ¿Correcto? Correcto, Marian. Cuando la fe no es sólida, los jóvenes no están preparados. A veces hay algunos eruditos, científicos y demás que los pueden hacer patalear. Pero, por ejemplo, la filosofía es preciosa y hay muchos filósofos cristianos. Mejor dicho, me corrijo, hay muchos cristianos que utilizan la filosofía. La filosofía no puede ser cristiana. Entonces, esto sucede cuando hay una fe sólida. Columna número 2, la apologética. La apologética ha sido vista hasta, no sé, hasta de repente en tu caso, hasta hoy, como una herramienta de viejitos, como algo que va contra las sectas y solamente contra la defensa del evangelio. Pero yo te quiero decir algo, que desde que yo conocí el papel de la apologética contextualizada en nuestros tiempos, mi vida en el Señor ha cambiado 360 grados. Y uno de esos ministerios que a mí personalmente y a muchos jóvenes, adultos, ayudó, adolescentes, a justamente pasar de una fe emocional a una fe sólida, ha sido el ministerio RZIM. Este ministerio ha sido un ministerio de apologética, que ingresaba a los espacios de la iglesia y fuera de la iglesia a través de la apologética, pero se abrazaba con la filosofía, con la psicología, con la sociología, con las diferentes ciencias y daba respuesta a muchas preguntas. Yo llegué a este ministerio ya sirviendo, ya líder, con dudas de mi fe, porque mi fe había sido emotiva más que sólida. Mi fe era, Señor, te siento, voy. Señor, te siento, hago. Y cuando el Señor permitió que me sacudieran y dije, wow, ¿qué pasó aquí? Tenía una gran pregunta en mi cabeza, en mi corazón, en mi ser. Estaba pero al borde con una crisis de fe impresionante. Llegué a este ministerio y lo que sentía antes cuando estaba en la administración y decía, wow, qué increíble, nuevas fuerzas, lo empecé a sentir cuando descubría en el estudio bíblico una verdad para mi vida. Y decía, wow, qué increíble, ¿qué es esto? Y sinceramente ese ministerio me ayudó muchísimo a través de la apologética. Por eso es que la apologética es un espacio fundamental en el trabajo con los jóvenes, con los adolescentes y con las nuevas generaciones. ¿Qué sugiero? Formen círculos de apologética en sus iglesias. Hagan debates de ciencia, de filosofía. Háganlo. Inviten personas. Ay, ojo, ahora tú me dirás, pero hermana, ¿dónde encuentro yo filósofos? ¿Dónde encuentro profesionales capacitados? Sí sí los hay muchos. Algo que he podido vivir en un plano personal, y ahí es donde el Señor me puede enseñar mucho de esto, es a través de mi hermano. Mi hermano menor que yo era de ese perfil, mientras que yo era como que, ay, me emociono, qué emoción, sigo al Señor. Él era como que, pero si lo que hice no es así.
un jovencito que desde pequeñito leía un montón, devoraba muchos libros y se hacía muchas preguntas que en mi casa nos ponían, pero los pelos de punta. A mi mamá, a mi papá, a mí, y mis papás son pastores, muchas preguntas que nunca le han podido responder. Entró a la universidad y esto se incrementó. Mi papá lo obligaba a ir a la iglesia, pero él iba para salir con más preguntas. No había prédica que satisfacía lo que él sentía, lo que él pensaba, más que sentir, lo que él pensaba. Simplemente pasó por su época de ateo, luego se hizo agnóstico y después entró a la CBU en la universidad por algo muy fuerte que le pasó en su vida y ahí conoció a la apologética. De aquel jovencito que todo lo cuestionaba, de que todo preguntaba, de que decía esto está mal, esto no es así, hoy gracias a Dios tengo a una persona apologista, apasionado por la apologética, ingresa a espacios de universidades, tiene amigos ateos, católicos, de todo tipo, donde él puede responder preguntas que él antes se hacía. Pero ha sido una etapa difícil para él y para los que estábamos alrededor, porque muchos padres, por ejemplo, de jóvenes, se desesperan cuando con sus hijos les hacen preguntas y no saben qué decir. Ese era nuestro caso. Pero el Señor en una ocasión puso paz en mi corazón y a través de un sueño yo lo vi a mi hermano sentado en una mesa al costado de muchos viejitos y estaban dando conferencias. Era como si él estaba dando así una conferencia. Yo no entendía, pero el Señor puso en mi corazón esa palabra que, oye, déjame que yo estoy haciendo algo, ¿no? Pero esa época era muy difícil cuando él no quería saber absolutamente nada de Dios y estaba metido en la filosofía y en sus libros. Pero luego vimos la mano del Señor. Nunca dejamos de orar, pero también nunca dejamos de buscar espacios. Encontramos la CBU, le dijimos, te vas a la CBU y allí él encontró ese espacio. Entonces, muchos jóvenes no van a ir primero por la emoción. Muchos jóvenes van a ir primero por la razón, como el caso de mi hermano, ¿no? No todos van a ir por la emoción. Por eso es que siempre en las iglesias necesitamos espacios para que los jóvenes puedan conocer a Jesús a través de la razón y no solamente la emoción. La CBU son grupos bíblicos de estudio bíblico en las universidades que hay aquí en el Perú. Creo que hay también en otros países. Son grupos de estudio bíblico en las universidades, en diferentes universidades. Entonces, allí hay espacios para que los jóvenes universitarios puedan responder diferentes preguntas, dudas, ¿no? Entonces, este ámbito está muy descuidado por las iglesias porque no tenemos profesionales capacitados para llegar a esos ámbitos, para poder ir a las universidades. Correcto, Gedeón, comunidad bíblica universitaria. Entonces, es importante que desde las iglesias podamos aperturar estos espacios. Los animo a que hagan congresos, debates, mesas redondas, inviten personas, hablen de temas sustanciales, el aborto, la identidad de género, la existencia de Dios, el machismo desde la Biblia. Hay preguntas interesantes. ¿Dónde se originó la maldad? Hay muchas preguntas que a muchos jóvenes les hace explotar la cabeza. No tengamos miedo, ¿no? Entonces vayamos y utilicemos la apologética. La apologética es un arma no solo para defender el evangelio, sino para presentarlo de una manera contextualizada, ¿correcto? Y la tercera columna que debe estar en nuestro trabajo con los jóvenes es el discipulado. Judy compartía que, por ejemplo, en su grupo juvenil hay espacios de discipulado, ¿no? Donde estudian la palabra de Dios de una manera amena, con los suyos, con personas de su edad.
Y el discipulado debe ser personalizado, o sea, debemos ir joven por joven, seguimiento a su vida, pero también grupal, donde los jóvenes puedan sentir que están entre los suyos y quieran volver. Ojo con esto, y acá viene otra gran necesidad. Yo decía que los jóvenes son jóvenes hasta los 25 años y de ahí en adelante hasta los 33, 32 en algunos casos son jóvenes adultos. Entonces aquí también yo les reto a poder aperturar el ministerio para jóvenes adultos. ¿Por qué? Porque si tú juntas a todos los jóvenes en un solo grupo, vas a tener estudiantes universitarios y vas a tener profesionales. Entonces, esto puede ser rico en alguna manera para un espacio compartido, pero, por ejemplo, los estudiantes tienen otras necesidades. Los profesionales tienen otras necesidades. Aquí ya están hablando de hacer un doctorado, una maestría, y aquí están hablando de los cachimbos. Entonces, son dos necesidades distintas. Por eso es que aperturar ministerios para jóvenes adultos es algo que urge, ¿correcto? Yo los animo. A los de 25 en adelante, sepárenlos para que puedan tener su propio espacio y se van a sentir en casa, se van a sentir con los suyos. Yo asistí a un campamento para jóvenes adultos donde no me sentía como que, pucha, o sea, estoy en medio de chibolos, como decimos aquí en el Perú, en medio de chiquillos, ¿no? Sino tenía gente de mi propiedad, paralela a lo que yo estaba haciendo, profesionales algunos, con otros sueños, etcétera. Entonces, era un espacio más ameno para mí como asistente, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba con personas que compartían mi misma realidad o una realidad parecida. Entonces, el discipulado debe ser personalizado y grupal. Y tratemos que en el discipulado grupal podamos, valga la redundancia, agrupar a los jóvenes de acuerdo a su edad, ¿correcto? Y los animo a que abran ministerios para jóvenes adultos. Dentro de las herramientas tecnológicas y virtuales, van a encontrar ustedes aquí jóvenes de dos grupos. Los nativos digitales, ¿no? Los que nacieron ya, que básicamente están como que recién ingresando a la juventud, pero un gran grupo que son conocidos como los millennials, ¿no? Los millennials han vivido la etapa sin la tecnología, el surgir de la tecnología y con la tecnología. Pero hoy en día sí es importante utilizar las herramientas tecnológicas para el trabajo con los jóvenes. Yo ingresé a un culto de jóvenes virtual donde la verdad me encantó. Para empezar, me invitaron a dar un tema sobre el feminismo, creo. Y para iniciar, siempre a todo expositor, ¿no? Lo usual es que te presenten de una manera formal, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí rompieron el hielo, salió una presentadora y me empezó a hacer preguntas personales, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu personaje de alguna película favorito y por qué? Y como que, mira esto. Entonces, ¡bla!, se rompía el hielo. O sea, en ese grupo de estudio bíblico hacían cosas que rompían el hielo, rompían como que lo usual. Y los jóvenes opinaban y hacían preguntas, se sentían libres. Y yo misma me sentía así. Imagínate, como expositora, los jóvenes que estaban dentro, ellos eran libres, eran ellos mismos, ¿no? Algunos estaban echados en su cama, asistiendo en el estudio bíblico, otros estaban tomando su café, hacían diferentes tipos de preguntas, ¿no? Pero un espacio donde ellos realmente disfrutaban estar. Y eso era a través de las redes sociales, ¿no? La realidad virtual también ha entrado con fuerza en el campo de los jóvenes, sobre todo en el campo universitario o de estudios superiores. Hay muchas universidades que están comprando laboratorios virtuales, porque en carreras que necesitan de aplicación, la pandemia los ha golpeado, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, estudiantes de ingeniería civil que hablaba con ellos y ya están por egresar este año y me decían,
Elisa, estamos preocupados porque no hemos hecho laboratorio. Yo no sé usar tal instrumento, yo no sé utilizar tal herramienta. Entonces, ¿cómo voy a ir al campo de acción, ¿no? Al campo laboral? En vista a esto, y algunos dicen que no va a ser la primera pandemia, muchas universidades están comprando laboratorios virtuales. Entonces, ¿por qué no aspirar a tener un estudio utilizando la realidad virtual? ¿Por qué no? ¿No? O sea, si las universidades lo están haciendo, ¿por qué no las iglesias? Entonces, sí podemos hacerlo. Y el uso de las redes sociales con los jóvenes también, ¿no? Es acorde a su edad, ¿correcto? Si vamos a formar espacios de redes sociales, utilicemos la asesoría de un profesional que sea acorde a su edad. No solamente compartas por compartir tus informaciones, hazlo objetivamente para llegar a su atracción visual, ¿correcto? Para que esto pueda ser atractivo a los ojos de los jóvenes. Ruth, te veo con la manito levantada. A ver, te estoy activando el audio. Gracias. Quería agradecerle públicamente porque ya en las clases anteriores nos motivó para abarcar un poco más las redes sociales. En el año 2007 yo abrí un espacio en Facebook sobre Biblia y también lo tuve en un blog y también lo compartía con hermanos como devocionales, etcétera, etcétera. Y estaba ahí, que se veía más o menos, ¿no? En blog llegamos a 25,000 vistas y en Facebook siempre 400 personas leyendo, cosas así. Pero a raíz de esta clase lo metí a TikTok. Pensaba que no iba a entrar yo en esa red social por mis prejuicios personales, ¿no? Lo metí a TikTok y en 3 días tenía más de 200 vistas y más de 15 seguidores en 3 días. Y yo no busco seguidores, evidentemente, porque lo que posteo es Biblia. No la posteo en un formato aburrido, sino en un formato muy jovial, con música, y no es una lectura de 10 capítulos o de 5 capítulos, estamos en Eclesiastés, por ejemplo, y es un versículo de Eclesiastés y en un lenguaje actual. Entonces, me sorprende cómo hay tanta avidez de leer la palabra del Señor y a veces nosotros los adultos tenemos miedo de entrar en estos espacios y no sabemos cuánta bendición estamos llevando sin más que nada que compartir palabras, sin hablar, sin decir yo pienso, yo creo, sino solo versículos bíblicos en una versión actualizada. Así que agradezco la sugerencia, realmente me ha animado bastante. Y también comentar que a nivel de iglesia no es fácil hacer un segmento de trabajo con la juventud, porque la vida del joven de hoy en día es una vida muy complicada. Huyen del matrimonio, tienen convivencia o practican el pecado en secreto, o los fines de semana o en Semana Santa están saliendo de Lima para convivir con otras personas, etcétera. Es un mundo muy distinto y como que la iglesia no se quiere comprometer. Pero yo creo que con el mismo principio de seguir entregando la palabra, de buscar un espacio adecuado como nos sugieres, podríamos hacerle razonar al joven de que su vida es corta y su eternidad es larga, es definitiva. Entonces, seguir sembrando esa semilla con amor, con modernidad, con tecnología, con la palabra, que es la única que cambia realmente. Así que muchas gracias, Elizabeth, y a todos. Gracias. Ay, gracias a ti, Ruth. De verdad que ya con lo que has dicho, has dado tanta paz y alegría a mi corazón de que esto ha valido la pena. Por favor, coloca ahí en el chat cómo te encontramos en el TikTok. Queremos seguirte ya con nosotros. Mira, más de 50 personas, vas a tener más de 50 seguidores en TikTok. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Gracias a Dios por eso. Porque yo creo que el reto se lanza
y ya si lo tomas, como alguien me decía, ¿no? La bendición está ahí, si tú la arrebatas, es tuya, ¿no? Entonces, hoy podemos bendecir a muchas personas, sobre todo a las nuevas generaciones, a través de las nuevas herramientas, ¿no? No le tengamos miedo a hablar de Jesús desde nuevas formas, desde nuevas maneras. El Señor nos dijo, id y haced discípulos. El cómo es cosa tuya. Considera el contexto, considera la necesidad. Yo leía en algunos de los foros de cada uno de ustedes que hay uno que me encantó y me decía, no, creo que el amor por las nuevas generaciones hace que entiendas las necesidades por ellas. Y eso va a hacer de que todo cambie. Y sí, de verdad, por amor uno hace locuras a veces o hace cosas que no estaba pensado en hacer, ¿no? Yo jamás pensé estudiar, por ejemplo, algo relacionado al servicio, jamás pensé afiliarme como ministro y tantas cosas que a veces digo, ¿qué estoy haciendo? Pero que en mi corazón, el amor por las nuevas generaciones es el más grande impulso a abrir un TikTok, a postear más seguido, ¿no? Etcétera. Ruth, gracias por lo que has compartido. Entonces, vamos ahora a comentar un video, ¿sí? Sobre justamente las herramientas. Atentos porque este es un video que resume muy bien 10 herramientas que ustedes pueden utilizar en su trabajo con las nuevas generaciones, ¿sí? Vamos a ver, atentos. Mi maletín preparado para mis clases, pero en realidad en mi maletín no suelo tener mucho. Poco a poco, con el paso de los años y de los cursos, he ido optimizando el espacio y los recursos gracias al uso de una serie de herramientas, digitales o no digitales, sin las cuales hoy en día me sería muy difícil dar clase. Este vídeo va dirigido a profesores. Si estáis acostumbrados a usar aplicaciones para ayudaros en vuestra tarea docente, la lista siguiente probablemente ya os suene. Pero si no, aquí tenéis varias recomendaciones de herramientas digitales y aplicaciones que os harán mucho más fácil el trabajo ahora a comienzos de curso y que os recomiendo de verdad. ¿Estáis preparados? ¡Adelante! Aidoceo es una maravillosa aplicación de gestión docente. Esta es la primera de todas las aplicaciones que recomiendo siempre a todos los profesores. Sí, ya lo sé, necesitamos un iPad para poder utilizarla, pero de verdad que merece mucho la pena. Si no podéis haceros con este dispositivo Apple, aún así os recomiendo otra aplicación de gestión docente que en mi caso no he probado, pero que me consta que tiene muchas de las características de Aidoceo. Es Aditio. Pero hablemos de Aidoceo. Aidoceo sustituye al diario de clase clásico que todo profesor hemos tenido siempre, con un sinfín de opciones que lo hacen súper interesante para tu día a día de tus clases. Te permite, por ejemplo, llevar tu diario adjuntando archivos o tomando anotaciones, calcular infinidad de notas aplicando fórmulas matemáticas con total sencillez, evaluar mediante rúbricas o, en una de las opciones más novedosas, hacer exámenes a tus alumnos y obtener el resultado al minuto directamente en tu Aidoceo. Este que comienza es el quinto curso que empiezo con Aidoceo y ya no me imagino mi práctica docente sin él. Google Classroom es un servicio de Google que te permite gestionar una plataforma digital con tus alumnos para subir documentos, plantear tareas o fijar fechas en el calendario, así como también enviar avisos o responder mensajes de tus alumnos. Mis alumnos dicen que es algo así como el Facebook de la clase, donde también aliento el debate con preguntas sobre cualquier tema visto en clase. Si aún no lo has usado, te recomiendo que plantees en tu centro la adopción de una G Suite corporativa, que os dará a alumnos y profesores cuentas de correo y espacio ilimitado en Google para poder usar Google Classroom y todos los servicios de la compañía. Al ser de Google, Classroom se integra a la perfección con todas las herramientas del ecosistema, como documentos, presentaciones, el calendario, lo que supone una excepcional herramienta para crear documentos y trabajos escolares guardados siempre en la nube y sin ningún peligro. Como todos sabréis, comencé en esto de YouTube para ofrecerle a mis alumnos vídeos didácticos sobre geografía e historia. Mis alumnos tenían que ver los vídeos en casa y tomar apuntes sobre ellos directamente con su libreta.
Muchos no lo hacían del todo bien, o no veían los vídeos, o copiaban los apuntes de otros compañeros antes de llegar a clase. Todo ello hasta que me encontré con una aplicación perfecta para ayudarme a la manera en que mis alumnos tomaban apuntes y veían los vídeos en casa. Se llama Edpuzzle, la aplicación perfecta para aplicar el concepto de Flipped Classroom en tu práctica docente. Edpuzzle es una aplicación que te permite añadir preguntas o comentarios a un vídeo de YouTube y controlar cuánto porcentaje se ha visto del mismo por tus alumnos. Lo bueno es que además no tiene por qué ser vídeos tuyos. Podéis usar, por ejemplo, cualquiera que esté en YouTube. En mi caso hay un montón de profesores que usan mis vídeos. Por lo que si no os atrevéis todavía a crear vuestros propios vídeos educativos, podéis usar la infinidad de vídeos que encontréis en YouTube, enriqueciéndolos con Edpuzzle. Esta aplicación de los creadores de iDoceo me permite otorgar a mis alumnos insignias con determinada puntuación. Pero te preguntarás, ¿insignias? ¿Para qué? Pues en realidad para premiarles con los positivos de toda la vida, esos que siempre hemos dado los profesores, solo que con una apariencia mucho más moderna y ludificada. Yo la uso para aplicar gamificación a través de juegos en los que les planteo retos a mis alumnos que deben ir resolviendo y para obtener determinada insignia. Otra aplicación que hace esto, y me consta que muy bien, es Classcraft. Yo en mi caso uso insignias de clase por su integración con iDoceo. Si quieres gamificar una actividad o un recurso educativo, esta aplicación u otras parecidas podrá serte de gran ayuda. Socrative te permite hacer exámenes individuales a tus alumnos con preguntas tipo test o abiertas a través de un ordenador o de un dispositivo móvil. Aplicaciones de este tipo hay muchas, ya lo sé, Quizlet, Quizly, pero la que yo más uso es Socrative, por las opciones de las preguntas y respuestas y por la facilidad de uso. Por ejemplo, podrás tener un informe detallado de todas las respuestas que han hecho vuestros alumnos. Os recomiendo que les echéis un vistazo. ¿Queda alguien que todavía no sepa qué es Kahoot? Es una maravilla. Al igual que Socrative, Kahoot es otra aplicación para hacer test, pero esta tiene un matiz mucho más lúdico y espectacular. No te permite hacer preguntas muy complejas, por el límite del texto en las respuestas, pero te lo recomiendo sobre todo para hacerlo en una clase con tus alumnos cuando necesites repasar, por ejemplo, un tema. La emoción estará asegurada, te lo prometo. Le encantará sobre todo a los más pequeños. ¿Elaboráis los mismos documentos aburridos curso a curso, año tras año? Desde hace algún tiempo utilizo Canva para crear infografías, plantillas o documentos y os aseguro que el resultado es espectacular. Solo tenéis que registraros de forma gratuita y acceder a un sinfín de plantillas y elementos disponibles para añadir a tu diseño. Te lo aseguro, en cuanto descubras Canva, todo lo que entregas a tus alumnos tendrá un toque de magia. Pruébalo. Al igual que Canva, Genially te permite diseñar documentos y plantillas con gran facilidad. Pero este no es el punto fuerte de Genially, sino otras muchas opciones disponibles para los usuarios realmente alucinantes. Genially, por ejemplo, te permite crear imágenes o mapas interactivos, añadiendo información a través de botones, tableros, juegos de preguntas o respuestas y presentaciones con animaciones y transiciones increíbles. Yo la uso todos los cursos para que mis alumnos dejen volar su imaginación y usen Genially a su antojo. Y les encanta. Mentimeter es una aplicación muy útil cuando tengo que preguntar algo en clase o quiero saber la opinión de mis alumnos, obteniendo al minuto las respuestas. En cuestión de segundos puedo plantear una pregunta y hacer que mis alumnos respondan a través de dispositivos móviles u ordenadores, creando gráficos sobre las respuestas o vistosas nubes de palabras que pueden venir realmente bien para introducir o concluir un tema. Te lo recomiendo. Sí, aunque os sorprenda, la tiza y la pizarra es una herramienta de las tantas que uso y además una de las más útiles que seguimos teniendo los profesores a nuestro alcance. ¿Por qué os hablo ahora de esta herramienta docente que hemos tenido siempre? Pues porque creo que muchas veces solemos abrazar nuevas herramientas o tecnologías sin darnos cuenta de que lo que hemos tenido desde siempre puede sernos muy útil. De vez en cuando, aunque use metodologías que podemos considerar innovadoras, siempre tendré que echar mano de la tiza y usarla para aclarar o explicar alguna cuestión en clase. Un momento, ¿la tiza? ¿Este profe me está recomendando la tiza? Anda, vete por ahí, carca, que eres un... Vete con tu clase magistral, anda. Y ello no me convierte en un profesor carca, de verdad. A fin de cuentas, una tiza, un bolígrafo o un iPad son tecnologías, ¿no? Y cada una puede tener su espacio si sabemos usarlas de forma racional. ¿Y tú recomiendas alguna otra herramienta para este comienzo de curso? ¿Has usado algunas de las que he hablado en este vídeo? Déjalo aquí abajo en los comentarios. Y no te olvides suscribirte a la Cuna de Alicarnaso, tampoco de la... Muy bien. Muchas herramientas que yo uso. Una de ellas, Canva, creo a varios nos ha salvado. muchas. Y hasta en el trabajo, ¿ah?
por ejemplo, en el trabajo piensan que yo soy diseñadora. Yo nunca he estudiado diseño, ¿no? Pero siempre me dicen, Eli, tú arma, tú no, porque hasta incluso chotean los diseños del comunicador. O sea, los rechazan, como se dice aquí en el Perú, ¿no? No los quieren. Dicen, no, el diseñador se fue, que Eli lo haga, Eli lo haga. En realidad yo no hago, sino Canva. Entonces, hay muchas herramientas. Este video ha resumido, el link está el link de este video está en su plataforma, chicos, en la plataforma, hermanos. Entonces, ha resumido muy bien las herramientas más, ¿qué les digo? Más generales para poder usar ahora, más urgentes de usar. Así que yo les recomiendo, familiarícense con una. ¿Qué les sugiero? A veces es lo que yo le digo a mi mamá. Le digo, me dice, ay, pero yo tengo miedo, decía antes, ¿no? Mira, tú haces lo siguiente, pones en YouTube tutorial para usar Classroom, ya. ¿Y qué haces? Prendes tu tutorial y pasito por pasito vas haciendo. Pones pausa, sigues, siguiente pasito, pones pausa, siguiente pasito. No tengan miedo a aprender. Tutorial hay para todo, para cocinar, para todo, hay para todo tutorial, ¿ok? Así que no tengan temor, solo ponen pausa y van haciendo, pausa, siguiente paso, ¿ok? Así que prueben Canva, prueben las diferentes apps que en este caso nos han compartido, ¿ok? Entonces, pregunta para ustedes. ¿Qué cambios urgentes debo hacer en mi trabajo con los jóvenes? A ver, cada uno les voy a dar ahorita unos 2 minutos porque cada uno me va a mencionar por lo menos un cambio urgente, ¿sí? Así breve, ¿no? Por ejemplo, el primer cambio urgente, Elizabeth, es reestructurar mi plan de trabajo. Mi primer cambio urgente, aperturar el Ministerio para Jóvenes Adultos. O sea, en tu contexto, ahorita, en este mismo instante, ¿qué está urgiendo? ¿Qué es lo urgente en tu contexto? ¿Ok? A ver, 2 minutos, escríbanlo, piénsenlo, 2 minutitos. Yo los voy a ir llamando para que me cuenten cuál es el cambio urgente que harías en tu trabajo con jóvenes. Hemos visto las columnas, ¿no?, de trabajo con los jóvenes a nivel social, eclesial, tecnológico, ¿no? Hemos visto nuestras columnas, ¿verdad? El tema del estudio bíblico, el discipulado, la apologética, espacios apropiados para los jóvenes, el uso de la tecnología, el uso de las redes sociales, aspirar a la realidad virtual inclusive. Entonces, la necesidad de un ministerio para jóvenes adultos. Listo. A ver, 1 minuto más. Piensen en cuáles son sus acciones urgentes. Ya, y voy a ir consultando a ustedes. A ver. Vamos a escuchar. A ver. Elías, ¿estás por ahí, Elías? Sabe los que no están con cámara, ¿ya? Elías Heredia. A ver. Florcita Delgado, ¿estás allí? Florcita Delgado. Algunos están escribiendo. Ivonne López. Ahí estoy llamando. Escríbanos sus opiniones, por favor. Ya está. Ajá, algunos ya están respondiéndonos. Ok, a ver, vamos ahora a escuchar. Algunos están escribiendo. Excelente. María Cuadros. ¿Cuáles son tus acciones urgentes, Mari? Cuéntanos. Ahí ya te activé el audio. Disculpa. Ahora sí. No, ya, una cantidad de cosas así, ¿no?
El TikTok, por ejemplo, resultó excelente. Excelente, ya tengo varias personas que no, con las que he conversado, y excelente, como comentó Ruth también, creo, ¿no? Pero yo sin duda tendría que ver todo lo que tiene Google, ¿no? Y de esa herramienta que ha dado, tendría que elegir la que más interacción tenga con el grupo que manejo. O no que estoy manejando, pero por lo menos apoyo a Natalia, que es mi hija, ¿no? Claro, estamos en la misma iglesia. Entonces, y las dos, de una u otra forma apoyamos. Yo apoyo a los pequeños. Entonces, yo lo que haría, miren, hay algo que entre la persona anterior y ustedes coincidieron, era el hecho de que nosotros tenemos que hacer una participación que quede acá, tanto al adolescente como al niño, ¿no? Y eso generalmente es una interacción que tiene que hacerse viendo, ¿no? Viendo las herramientas, no digamos siendo directamente a un cerro, a una montaña, pero ahora, como ha dicho Google, podemos ir imaginariamente, ¿no? ¿Por qué? A mí me gustan mucho los niños, entonces desde que mis hijos eran pequeños, y antes de yo tener niños me iba con mis sobrinos, nos íbamos a los cerros, todavía no era cristiana, buscábamos lo que encontramos. Una vez encontramos una momia, la desenterramos y nos la llevamos a la casa, la armamos, mi mamá nos botó y dijo, vayan a enterrar eso, ¿no? Entonces mis sobrinos me dicen, ahora que ya son mayores, ya son adultos, me dicen, tía, jamás me voy a olvidar cuando tú nos llevaste a tal sitio, jamás me voy a olvidar cuando nos caímos en la playa, o cuando nos metimos no sé a qué chacra, ¿no? Entonces, en mi cerebro está que si yo quiero que en el joven o en la persona que recibe la enseñanza quede, tiene que decir algo que interactúe, a ver, ¿cómo digamos? Ya no sería el campo directo, ¿no? Objetivo, sino sería el campo virtual, ¿no? Donde ellos puedan vivir lo que yo quiero mostrar, ¿no? Y donde ellos puedan manifestar lo que están sintiendo, donde ellos puedan, si no palpar con la mano, palpar no con la mente. Y las herramientas que tiene Google, incluso el TikTok, son excelentes, ¿no? Yo creo que eso utilizaría. Nada más. Gracias, Mari, lo máximo. Aquí estamos recibiendo algunas opiniones respecto a la pregunta. Dicen, dinámicas para los jóvenes. En el caso de Maribel, esto urge. Excelente, Maribel. Olimpio dice el uso de redes sociales. Excelente, Olimpio. También ya nos pasas cómo te encontramos en TikTok. Giovanni dice aplicar encuestas a los jóvenes para saber temas de interés. Correcto, Giovanni. Un diagnóstico. Sarita, la metodología para el discipulado. Buenísimo. Orar, Maribel, excelente. Acompañémoslo con una acción también. También dicen adecuar las exigencias actuales al trabajo con los jóvenes. Correcto. Miguel dice, usar métodos digitales como gancho para interesar a los jóvenes. Sí, efectivamente, puede ser un buen gancho. Llamarlos más seguido. Muy bien, Maribel. Hacer todo un seguimiento, el discipulado personal. Nelly dice conocimiento, aprendizaje y práctica de las herramientas tecnológicas. En mi caso, aunque no propio, directamente trabaje con jóvenes. Sí, claro que sí. Ruth nos dice hacer una sesión para enseñar sobre Biblia y tecnología. ¡Qué bonito! De tal manera que más personas puedan compartir la palabra en todos los estratos. ¡Qué chévere! Utilizar herramientas para que sean las clases más divertidas. Judy dice aperturar las reuniones de apologética en jóvenes y jóvenes adultos. ¡Genial! El uso de la tecnología, más discipulado, menos secularismo. ¡Qué fuerte, Taurino! Doris dice, entre los cambios urgentes es actualizar los temas, compartir. Los jóvenes necesitan estar preparados en temas que el mundo los bombardea, noviazgo, idoneidad, existencia de Dios y las aplicaciones. Usemos las redes, dice Doris. Excelente. Astrid, menos adoctrinamiento, más discipulado, concuerdo. Herramientas tecnológicas, usar las redes sociales. Hacer nuevas herramientas para llegar a los jóvenes, dice Yesenia, y darles mayor espacio a sus preguntas, apologética en cada reunión. Me alegra que se haya despertado la necesidad de la apologética en ustedes y en sus iglesias. Los felicito, los animo a que puedan realizar. Les comento de que hay un ministerio que se llama MAC,
Ministerio de Apologética Cristiana, aquí lo voy a colocar, está en Instagram, Facebook. Ellos son algunos de los integrantes del ministerio que les mostré de RZIM, todos profesionales, algunos estudiantes universitarios, que están desarrollando espacios de apologética. Van a las iglesias, van a las universidades, abren talleres de apologética, ¿no? Por ejemplo, nosotros en mi iglesia, bueno, en toda la denominación, el Ministerio Nacional de Jóvenes, hicimos un diplomado de apologética. Fue buenísimo, 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 nos ayudó un montón. Natalia dice, usar el tema, el por qué, y así ver en nuestro interés hacia ellos usando la apologética, la tecnología para amenizar las reuniones. Correcto, Natalia. Excelente. Muy bien. Retados entonces para el trabajo con los jóvenes. No es igual, ¿no? Rompamos los moldes, ya no copiemos de lo mismo que hemos vivido, lo mismo que ha vivido nuestros padres, nuestros abuelitos, podamos darle a los jóvenes un mejor espacio. Que de acá se aperturen ministerios para jóvenes adultos, que no hay muchos, por favor, ustedes sean los primeros, aperturen sus ministerios para jóvenes adultos. Probablemente muchos solteros se casan, porque a veces se quedan solteros porque no hay espacios de interacción. Y podamos satisfacer las necesidades que hay entre los jóvenes. Muy bien, entonces, ¿qué tal les ha parecido este tiempo hasta el momento? Quiero dedicar los minutos que tenemos, gracias Leti, a responder preguntas en general de estas clases que hemos tenido. Ustedes tienen su quiz, ¿sí? Tienen el espacio oportuno para poder desarrollar el quiz. Ahora yo quiero dedicar estos minutitos que nos quedan a responder preguntas libres respecto a los temas que hemos tratado. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quizás desea hacer? Libre, este es el momento para poder preguntar. Giral dice, en mi ministerio hay Ministerio de Jóvenes Adultos, pero lo orientan mucho para que se casen, dice Cor. Ok, acá hay una pregunta. Ya, ok, Evelyn. Sí, a través de Leti podemos hacer las coordinaciones para poder pasarles el contacto. Muy gustosa de poder servirlos. Gracias a ustedes, Astrid. Gracias a ustedes. Ok, entonces, ¿qué les parece si cerramos con un compromiso? ¿Sí? De estas 4 clases hemos visto la necesidad, por ahí algunas lágrimas salieron de nuestro corazón, quizás algunos momentos de impotencia o de preguntas de decir qué hice, qué no hice. Pero ahora que hemos aprendido un poquito, espero que hayamos aprendido un poquitito, yo he aprendido más de ustedes que lo que ustedes hayan podido aprender de mí, podamos irnos con un compromiso, ¿sí? Un compromiso con nosotros, un compromiso con Dios y con las nuevas generaciones. Yo voy a empezar y ahí ustedes van escribiendo sus compromisos y lo vamos a ir leyendo para poder cerrar este tiempo. Yo me comprometo a seguir preparándome para poder seguir formando líderes apasionados, pero conocedores en el trabajo con las nuevas generaciones. Y también me comprometo a esforzarme a nunca cerrar mi mente en poder conocer a Jesús y hacerlo conocido. Ese es mi compromiso. ¿Cuál es el compromiso de ustedes? Escríbanlo, por favor, y lo vamos a leer aquí en clase. Sí, a ver, déjenme consultar. Vamos escribiendo nuestros compromisos. ¿A qué se compromete?
con nosotros, con Dios, con las nuevas generaciones. Ahí vienen apareciendo los compromisos. Gedeón dice estudiar más la Biblia. Sí, es algo que yo también quiero seguir haciendo. Maribel dice, yo me comprometo a capacitarme y a seguir enseñando con mucho amor. Es lo que hace falta, Maribel. Sandra dice, yo me comprometo a seguir trabajando en favor de los niños y los jóvenes y en poner en práctica lo aprendido. Gracias, Sandra. Sarita está agradecida. Olimpio dice, me comprometo a actualizarme cada día para servir mejor. Gracias, Olimpio, por ese compromiso. Astrid dice, yo me comprometo a romper el círculo de hacer las cosas siempre igual. Abrirme a considerar otras formas sin modificar el fondo. ¡Ay, qué lindo compromiso, Astrid! Gracias por eso. Mari dice, mi compromiso es iniciar la apologética en mi iglesia con mis hijos, sobrinos. Excelente, Mari. Va a ser muy bueno. Estudiar más la Biblia. Iral dice, me comprometo a seguir capacitándome y capacitar y concientizar al equipo donde sirvo. Correcto, Iral. Debemos crecer nosotros y que crezcan otros con nosotros. Zuleima dice, me comprometo a estar a la vanguardia de esta generación para llegar a más jóvenes. Es algo que yo también trato de hacer, Zuleima. Por acá nos dicen, yo me comprometo a esforzarme, a capacitarme más y presentar a Cristo de la mejor manera, de acuerdo a las necesidades de los jóvenes. Yanela dice, a capacitarme mejor para impartir mis clases. Correcto. Ruth dice, me comprometo a abrir mi mente para servir mejor a la humanidad de hoy. Que ninguna se pierda por mis formatos, prejuicios o comprensiones. Mi deseo es seguir siendo colaboradora del reino de Dios. Su palabra es la única fuente de vida eterna para la humanidad. Gracias, gracias a ti, Ruth. Gracias a ti de verdad, de corazón. Yo me comprometo a seguir, dice Judy, capacitándome para poder guiar a los adolescentes y jóvenes a seguir el modelo de Cristo y a servir mejor con calidad. Lo máximo, Judy. Excelente. Evelyn dice, mi compromiso es que la pasión por servir a las nuevas generaciones sea cada vez más. Me comprometo a prepararme, a buscar estrategias, asesorías, rodearme de personas las cuales puedan compartir su experiencia, a nunca dejar de aprender. Hoy sé que me falta mucho, pero quisiera capacitarme para servir mejor a Dios y ser asertivo en el ministerio que Dios me ha dado. Y amar lo que hago. Excelente, qué lindo compromiso, Evelyn. Maritza dice, tratar de hacer que nuestra iglesia cambie los métodos antiguos que todavía se usan, enseñando y haciendo nuevos líderes y capacitándome más. Nelly dice, con mis hijos y adolescentes a seguir en un acompañamiento desde la familia. La familia es el primer ministerio. En mi iglesia, motivar a los que están al frente en estos campos y transmitirles lo que Dios me permite aprender. Doris nos dice, yo me comprometo a esforzarme, prepararme más para poder guiar, entender a los jóvenes como lo pide Dios. Quiero ser de bendición, amiga y sabia, porque esas vidas son únicas. Amén. Rebeca, me comprometo a seguir capacitándome y seguir aprendiendo para el servicio de Dios. Sally dice, yo me comprometo a prepararme más para ayudar en algún ministerio con jóvenes, ya que actualmente no estoy, pero quiero aprender. Gracias a ustedes. Natalia dice, esforzarme a tener comunión con Dios, amarlos, entenderlos, usar herramientas poco a poco. Sarita, me comprometo a seguir trabajando con mi equipo, a formar nuevos líderes jóvenes preparados. Marian, me comprometo a estar más presente en los grupos de mi iglesia y seguir preparándome. Rosita, me comprometo a seguir preparándome a orar, que Dios levante hombres, mujeres que quieran involucrarse en el ministerio, que podamos unir esfuerzos en el cuerpo de Cristo, ya que no hay voluntarios. El llamado hay que... Excelente. ¡Wow! ¡Qué lindos compromisos! ¡Qué lindos compromisos! Las nuevas generaciones no son el futuro, amigos, hermanos, son el presente. ¿Sí? Son el presente. Vayamos por las nuevas generaciones, abracemos a las nuevas generaciones. ¿Sí? Y siempre estemos dispuestos
a poder abrir nuestra mente y nuestro corazón a nuevas formas de aprender, ¿no? Que nuestro anhelo sea que cuando seamos viejitos, arrugaditos, sigamos siendo de impacto para quienes puedan estar a nuestro alrededor. Que nuestros nietos puedan decir, mi abuelita es chévere, mi abuelito es lo máximo, es genial, es chévere mi abuelito, ¿no? Anhelamos poder seguir siendo de impacto, ¿ok? Los animo a que puedan seguir buscando espacios como este para seguir preparándose, a seguir enseñando con humildad, pero sobre todo seguir aprendiendo, ¿ok? Les agradezco a todos ustedes. Me gustaría llevarme una fotito de regalo, si pueden encender sus cámaras. Una foto de recuerdo para todos de estas 4 clases. Gracias. Qué lindo. Nos hemos unido de distintos países para poder pararnos frente a las nuevas generaciones y abrazarlas. Muy bien, voy a contar a 5, a 3. Ahí está Doris, lo máximo, Doris. Para tomar la foto, ¿ok? No se muevan, ¿eh? Su mejor pose. 1, 2 y 3. No se muevan todavía, falta uno más. Un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Un momentito, un momentito, un momentito. Voy a guardar la foto. Y ya, ahora nuevamente. 1, 2 y 3. Excelente. Muy bien. Voy a compartir mi contacto, ¿ya? Para poder servirlos en alguna necesidad, gustosa de hacerlo. Voy a dejar mi número en el chat y también mi correo, ¿ok? Para que nos comuniquemos en lo que ustedes gusten.